11 de 14 países del Grupo de Lima culparon a Nicolás Maduro del masivo apagón que afecta desde hace 3 días a Venezuela, durante el cual han muerto pacientes en hospitales y clínicas por la falta de energía, informó este domingo el gobierno peruano. Responsabilizamos exclusivamente al régimen ilegítimo de Maduro del colapso del sistema eléctrico venezolano, señala un comunicado donde los firmantes reiteran el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, nos solidarizamos con los millones de venezolanos afectados por el apagón que se prolonga por más de 50 horas y que hasta el momento se ha cobrado 18 víctimas en hospitales y clínicas como consecuencia de la falta de suministro eléctrico, agrega el texto. La oposición y distintas ONG han denunciado hasta el momento 15 muertes por el apagón, mientras que el régimen chavista descarta fallecimientos por el masivo corte eléctrico que empezó el jueves a las 16:53, las 20:53 GMT, y afecta a casi todo el país. Guyana y Santa Lucía no suscriben el comunicado del Grupo de Lima, y tampoco México, cuyo nuevo gobierno se marginó del colectivo desde enero cuando este reconoció a Guaidó como gobernante encargado de Venezuela. El apagón y su repercusión en el sector sanitario venezolano no hace más que confirmar la existencia y magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer, aseguró el Grupo de Lima. Los países firmantes reiteran que solo un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y democráticas podrá llevar a cabo la reconstrucción de las instituciones, la infraestructura y la economía del país. En Venezuela, Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino, anunció el domingo que pedirá al Parlamento declarar el lunes el estado de alarma, con el fin de solicitar ayuda internacional por el apagón, que ya es el peor registrado en este país de 30 millones de habitantes. Sin luz, agua e incomunicados, los venezolanos enfrentan la amenaza de que el apagón se prolongue indefinidamente. La dictadura chavista, por su parte, ha denunciado un sabotaje orquestado por Estados Unidos. Maduro utilizó su cuenta de Twitter para difundir un video en el que ordena a los jefes de Redi, Zodi y a los gobernadores a mantener informado al pueblo. La estrategia macabra de llevarnos a un enfrentamiento fracasará. Seguimos trabajando por la plena recuperación del sistema eléctrico nacional. Venceremos, advirtió el dictador bolivariano. Con información de AFP más sobre este tema. Estados Unidos reveló que existen conversaciones entre militares venezolanos y la oposición. Crece el llamado de la oposición para autorizar fuerzas militares extranjeras en territorio de Venezuela. Juan Guaidó anunció que pedirá al Parlamento venezolano decretar el estado de alarma nacional ante el masivo apagón. El impactante video de una madre venezolana con el cadáver de su hija, tras ir a 3 hospitales sin luz,